y ponderado garantiza construir un sistema normativo acorde con la realidad e indispensable para enfrentar los desafíos del México de hoy y del México del futuro. Solo así se puede asegurar que no cometamos excesos a través de acciones metaconstitucionales por parte de órganos autónomos u otros poderes de la Unión, cualquier otro ente público nacional o extranjero. Nuestra responsabilidad, compañeros y compañeras, es enorme y la historia definirá y describirá nuestro desempeño. Quienes formamos parte de esta legislatura debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, pues dimos paso a la agenda más importante de los últimos tiempos y la cual constituye un cambio profundo. Entre otras acciones, durante las 2 legislaturas que nos han correspondido, hemos aprobado 34 reformas constitucionales, algunas de ellas con varios artículos de la Carta Magna reformados. Y de las 34 reformas, 22 han sido aprobadas por unanimidad. Además, se aprobó la creación de 48 leyes nuevas y hemos reformado 511 ordenamientos que ya están vigentes. Además, aprobamos 1,720 nombramientos y 40 instrumentos internacionales. Esta agenda fue llevada a las urnas y representó nuestro ideario y nuestra oferta electoral. También se trató de la agenda presentada por el hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en 3 ocasiones en que contendió por esta alta responsabilidad. Orgullosamente podemos afirmar que nosotros, senadoras y senadores de Morena y aliados, hemos cumplido con nuestro compromiso. Ningún instrumento jurídico nacional, ningún tratado internacional, ningún nombramiento planteado como prioritario por el Ejecutivo Federal quedó pendiente. La mayoría de estos asuntos fueron aprobados por unanimidad o por una mayoría calificada. Nos restan 2 años en nuestra función. Continuaremos con el mismo ánimo y la misma energía del primer día. Pertenecer a este poder en esta etapa es muy significativo y muy gratificante. Solo cumpliendo a la población que nos eligió, observando los principios de nuestro movimiento, respetando la Constitución y manteniéndolos fieles a estos principios, así como a los anhelos de un México más justo, igualitario y digno, podremos seguir dignificando a la patria y recobrando la confianza y el respeto de la sociedad.
como órgano legislativo y parlamentario. Este periodo, como la guerra de independencia, la de reforma y la revolución, pasará a la historia. De nuestra labor dependerá de qué manera seremos recordados en el Senado y quienes lo integramos. Debemos seguir esforzándonos para que se nos reconozca como una expresión política que cambió para bien el país, para vencer la intriga, el desdén, la indiferencia. Nuestra congruencia, valor y amor por México serán los medios para asegurar que en la historia de nuestro país se nos otorgue el lugar que nos corresponde en la dimensión apropiada. Recuerdo los debates del Congreso Constituyente de 1856, en el que participaron legisladores de la talla de Ponciano Arriaga, José María Castillo Velasco, Valentín Gómez Farías, José María Mata, Melchor Ocampo, Isidoro Olvera, Francisco Zarco, entre muchos otros. Inició la discusión sobre la pertinencia de suprimir al Senado, pues a su juicio la esencia de este órgano era aristócrata y no derivaba del pueblo. Tenían razón, pues quienes lo integraban emanaban no de la elección popular, sino de la designación directa de las legislaturas estatales, y se fue constituyendo y convirtiendo en un órgano aristócrata, en donde algunos grupos ostentaban el poder para seleccionar a quienes defendieran sus intereses y que actuaban como poder superior, subordinados los representantes y los pueblos. Esas fueron las razones por las cuales los liberales impulsaron y lograron que el Senado se suprimiera en la Constitución de 1857 hasta 1874, pues a su juicio se había convertido el Senado en una cámara de nulidades. Le reprochaban al Senado ser la oposición ciega y sistemática, la rémora incontrastable a todo progreso y reforma, en vez de representar a los pueblos, la igualdad, los derechos y los intereses legítimos de los estados. Esos tiempos han quedado atrás. El Senado que conformamos en el 2018 pasará a la historia como el primero que verdaderamente está integrado por hombres y mujeres que no representan interés alguno más que el de las personas que nos eligieron, además de ser las y los protectores del federalismo en el país. Esta es la primera ocasión en que hemos conformado una Cámara paritaria integrada por personas con legitimidad moral y profesional. Nuestro grupo parlamentario no está compuesto por quienes fueron los preferidos de los poderosos, sino por quien el pueblo eligió, profesionales de la medicina, de la docencia, del derecho, líderes sindicales, luchadoras sociales, políticos, empresarios, empresarias, académicos. Todas y todos emanamos del apoyo popular que el electorado nos dio en las urnas, encabezado por la fuerza y el arrastre como nunca de un presidente popular, candidato popular, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por
Por eso debemos aprovechar esta etapa histórica en la que no solo somos partícipes, sino constructores. Tenemos que honrar nuestra convicción federalista, nuestro pensamiento progresista, nuestro anhelo independentista. No importa si la incomprensión temporal de otros poderes o personas te distingue, la historia lo compensará y tu conciencia estará en paz. Cumplamos, fortalezcamos la República manteniendo la unidad. No olvidemos nuestro origen y nuestro compromiso con la población. Reconozco públicamente y agradezco que el presidente de México no ha intervenido en nuestra responsabilidad, sino que en los hechos ha demostrado su respeto a la autonomía de nuestra Cámara, lo que ha permitido que actuemos con libertad, pero también con responsabilidad y colaboración. Si nos respetamos entre nosotros y nosotras, si nos respetamos a nosotros mismos, nos respetarán las demás personas y comprenderán que somos legisladores de la patria, pero también que somos procuradoras y procuradores sociales de nuestros pueblos, gestores de las necesidades de nuestras regiones, facultadas a las que no podemos renunciar. Estas atribuciones de carácter político y material deben de conservarse. No podemos renunciar a ellas, pues hacerlo significaría defraudar la confianza de los millones de mujeres y hombres que nuestros pueblos, nuestros estados, nuestras regiones depositan sus esperanzas por satisfacer una necesidad colectiva. Quienes conformamos los poderes legislativo y ejecutivo y judicial tenemos una colaboración plena. Quienes conforman el poder ejecutivo, secretarios y directores, deben actuar como lo hace el Ejecutivo Federal, con mayor sensibilidad y atención a las causas y demandas de la población que les planteamos. Alejarnos sería un error que nos llevaría a un punto sin retorno. Concluyo diciendo que ha sido para mí un honor poder compartir con ustedes estos primeros 4 años de trabajos legislativos realizados por el Senado. En todas y todos ustedes se refleja la convicción de entregar un mejor país que el que recibimos, de cumplirles al pueblo, de ser el mejor Senado que México haya tenido. Este debe ser un espacio en el que debatamos para poder fortalecer nuestro andar en el camino de la transformación, pues como señalaba Melchor Ocampo, la experiencia no se adquiere por la simple acumulación de años, sino por la reflexión de los sucesos. Sigamos por esta ruta y que esta sea una jornada que nos permita prepararnos para cumplir con nuestra responsabilidad futura. A todos y a todas les deseo dicha y bienestar. Le quiero agradecer a la senadora Olga Sánchez Cordero que nos haya ofrecido la comida, como ven al fondo. Ella invitó a los
restaurantes para ofrecernos la comida mexicana con este bonito escenario, estampa mexicana. Muchas gracias, Presidenta. Y también me acaba de entregar Mónica Fernández, la senadora Mónica, un documento muy bien hecho sobre una de las encomiendas que le habíamos encargado en el grupo, las comisiones ordinarias y su integración. Yo le pediría a Mónica si se los puede enviar a cada uno de los compañeros y compañeras, porque está muy bien hecho el documento, y para que todos nos cercioremos de dónde tenemos debilidad, dónde no tenemos mayoría y dónde no tenemos fuerza institucional. Le pido a Mónica, nos lo puede enviar por el chat. Y ahora sí, a las 11 llega el canciller y le pediré a Héctor Vasconcelos me ayude a moderar la mesa con el canciller. Y por el momento le pido a la senadora Olga Sánchez Cordero me ayude a moderar esta mesa después de su mensaje que nos ofrecerá. Adelante, Presidenta. Muchas gracias, muy estimado senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, compañeras y compañeros senadores, senadoras. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en el marco de nuestra reunión plenaria, en la que habremos de dialogar con figuras destacadas del gabinete presidencial, perfilaremos la agenda para el segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura y habremos de definir a quién le corresponderá el alto honor de presidir la mesa directiva del Senado a partir del 1 de septiembre del 2022. En este sentido, quiero sinceramente y de corazón agradecer a todas y a todos ustedes la confianza que hace un año me otorgaron, el apoyo que me han brindado a lo largo de todo este ejercicio de la presidencia, y decirles sin duda que para mí fue un alto honor. Asimismo, quiero que todas y todos ustedes sigan contando conmigo y tengan la seguridad de que a quien le corresponde el honor de ejercer la presidencia de la mesa directiva siempre tendrá en mí una aliada para promover y legislar en favor de la cuarta transformación desde el Senado de la República. Quiero también mencionar y agradecer y mencionar el apoyo que tuve siempre del coordinador de la bancada de Morena, el señor senador Ricardo Monreal. Gracias. Siempre, y lo digo abiertamente, conté con él en todo. Siempre me apoyó y siempre me respaldó. De verdad, mi querido Ricardo, gracias, gracias, gracias. Compañeras senadoras y senadores, a 2 años, qué rápido se ha pasado el tiempo, pero a 2 años de concluir nuestra función como senadoras y senadores, entraremos en una coyuntura que como nunca antes nos exigirá, como ya lo mencionó el coordinador, actuar primero con los valores y principios de la cuarta transformación que el señor presidente ha hecho desde su primer día en la presidencia y desde antes, por supuesto. También quiero decirles que tendremos que actuar
en una forma, como siempre se ha hecho, tolerante, democrática, de unidad, pluralista, por el bien de nuestro país, de nuestra nación. La salud de la democracia mexicana y la posibilidad de construir una continuidad que nos va a permitir afianzar esta cuarta transformación depende hoy en gran medida de la colaboración respetuosa entre los poderes públicos, pero también el fortalecimiento argumentativo de todas y de todos ustedes de la defensa de la cuarta transformación y la capacidad que tengamos para privilegiar el bienestar de todas y de todos en nuestra nación sobre los intereses individuales, por más legítimos estos intereses individuales y naturales que sean. Con esta perspectiva, habremos de procesar, por ejemplo, más de 50 nombramientos, dar cauce a distintas iniciativas de carácter estratégico, como la relativa al uso de la cannabis psicoactiva, que ahorita me decía la senadora Margarita Valdés, que en una reunión que tuvo, todos nuestros hermanos sudamericanos, chilenos, argentinos, colombianos, en fin, le preguntaban que cuándo dará México este paso tan importante en la regulación de la cannabis. En mi opinión, y con toda sinceridad se los digo, creo que nos estamos quedando rezagados del mundo si no avanzamos en este tema. También debemos de procesar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la protección de consumidores, el diálogo, y lo hemos hecho, pero me ha insistido mucho el senador Vasconcelos, de esta próxima interparlamentaria con nuestros amigos senadores, senadoras norteamericanos y canadienses también, que eso es sumamente importante y relevante. Con nuestros pares. Y con respecto también, en este sentido, a los resultados y dudas que sobre el TEMEC puedan tener o tengamos nosotros. También debemos de legislar en materia automotriz, algunos temas de carácter energético, el tema migratorio para la protección de los derechos humanos de los migrantes, el tema de la Ley General de Población, que la tenemos también en la Comisión de Gobernación y que es importantísima para la identidad, el derecho humano a la identidad de todas y de todos nuestros mexicanos, nuestras mexicanas. Fíjense ustedes, en una de las pláticas que tuve con el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, cuando estaba yo en la Secretaría de Gobernación, fue esa precisamente. Le dije, a ver, ustedes dan credencial a los mayores de 18 años, pero ¿dónde quedan los 40 millones de mexicanas y de mexicanos menores de 18 años y su derecho humano a la identidad? Ustedes no pueden darles credencial para votar a ellos, que se supone que es el documento de identificación, pero una cosa es la identificación y otra cosa es la identidad y el derecho humano a la identidad, que dicho sea de paso, pues ya las credenciales para votar en un lapso muy corto de tiempo serán obsoletas, porque ya nuestra identidad es a través de nuestro reconocimiento facial, de nuestras huellas, y ya no, y tendremos un QR de la Secretaría de Gobernación para el derecho humano a nuestra identidad. Entonces,
está ya la tecnología para que tengamos y hagamos realidad este derecho humano, sobre todo a los menores de 18 años, a los que no se les puede dar una credencial del INE, y tenemos 40 millones que no tienen manera de identificarse. Y es un derecho humano a la identidad, no a la identificación. Y esto se lo hice saber muy claramente. Por eso la Ley General de Población es tan importante. También tenemos pendiente una ley de registros públicos y de catastros, importantísima, para que los alcaldes, las alcaldesas puedan cobrar impuestos prediales y tengamos un catastro ordenado y confiable y un registro público de la propiedad a nivel nacional, interconectado en todas las entidades federativas. Y esto es importantísimo en la Ley General de Catastros y en la Ley General de Registros Públicos de la Propiedad. Tenemos muchos temas pendientes, importantísimos para el país. En este segundo año debemos seguir dando pasos firmes en el desarrollo de nuestras instituciones, pasos que eviten retrocesos en la progresividad de nuestros derechos y que se legitimen los contrapesos legislativos necesarios para establecer un esquema de rendición de cuentas sobre nuestra labor legislativa. No quiero extenderme en el mensaje porque tendremos muchos temas que hablar, que dialogar en estas reuniones plenarias de nuestra fracción parlamentaria de Morena en el Senado, pero nuevamente agradecerles su voto de confianza, agradecerles que confiaron en mí y agradecerle al señor coordinador su apoyo incondicional a mi persona, a la mesa directiva y a la presidencia que está terminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder para que quienes deseen participar sobre los temas que reconocemos que no ha sido sencillo, pero el Ejecutivo Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido librar tempestades internacionales, manteniéndose firme en nuestra exigencia para que se respete la soberanía nacional. Desde el 2018, la relación entre México y el mundo cambió. Volvimos a mirar al sur para exportar el mejor de nuestros productos, el humanismo y la política social como herramientas que ayuden a entender y atender el fondo de fenómenos y retos compartidos como la migración, la seguridad y el tráfico ilícito de personas. En el Senado de la República celebramos el esfuerzo realizado por el Gobierno de México para establecer el entendimiento bicentenario a fin de enfrentar con un nuevo enfoque más humano y social el tema de la seguridad. Hace unos días recibimos en la Cámara de Senadores a legisladores estadounidenses de diversos estados, quienes nos expresaron los temas de mayor interés y preocupación para su gobierno: comercio, migración, seguridad y política energética. Sabemos que en cada uno de estos temas el gobierno federal ha logrado avances significativos. Este es un momento clave para fortalecer la posición estratégica de nuestro país como parte del TEMEC. México es ya el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos, pero creemos que la actual coyuntura nos permitirá ir más allá
para consolidar nuestra posición. La corta distancia geográfica entre ambos países es idónea para reubicar la producción y fortalecer la cadena de suministros. La nueva política exterior de México abre un panorama para tener un comercio con mayor justicia y equidad entre las naciones. Por estas razones, el grupo parlamentario mayoritario en el Senado de la República estará atento al desarrollo y a los resultados del diálogo económico de alto nivel que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre entre los gobiernos de nuestro país y el de Estados Unidos. Sabemos que en esta reunión se revisará el avance de las prioridades que ambos países han fijado en materia comercial, como la ampliación de la producción en nuestro país de equipo médico, vacunas, semiconductores y microprocesadores. Otro de los temas que se discutirán será la producción de baterías para los automóviles eléctricos rumbo a la transición energética. En el Senado de la República se aprobó las reformas a la ley minera para que el litio fuera considerado patrimonio de la nación, y recientemente se publicó el decreto a través del cual se crea la empresa Litio MX. Por eso creemos que esta es una oportunidad única para que nuestro país se inserte en el proceso de producción rumbo a un futuro de energías limpias que permita un desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de intercambio comercial. Además, estos momentos continúan los trabajos del papel y de lo que México está haciendo en el panel que solicitó nuestro país y Canadá para resolver las diferencias con Estados Unidos en torno a la interpretación y aplicación de las reglas de origen para el sector automotriz bajo el TEMEC. El Senado de la República respalda la mayoría la posición del gobierno federal. Esto es que conforme al texto del tratado, la interpretación y aplicación debe permitir a los productores de vehículos de la región beneficiarse de los nuevos requisitos en materia de reglas de origen que prevé el acuerdo. Respecto al tema migratorio, el grupo mayoritario apoya la declaración conjunta que ambos países realizaron en la materia para impulsar una migración ordenada, segura y regular, así como para atender las causas de raíz. En este sentido, nos mantenemos pendientes de los avances que se logren en la materia, especialmente de los compromisos adquiridos por parte del gobierno estadounidense respecto a la regularización de 11 millones de personas migrantes indocumentadas, a fortalecer el combate de tráfico de seres humanos y a revertir el título 42 e invertir $4,000 millones para atender las causas de la migración. Respecto al tema energético, esta mayoría parlamentaria dará seguimiento puntual a la solicitud que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México para iniciar consultas al amparo del TEMEC a fin de plantear una serie de preocupaciones sobre la política energética de nuestra nación. Consideramos que el presidente López Obrador tiene razón en la defensa de la soberanía energética y ahí estaremos a su lado. Estados Unidos considera que existe un trato preferencial a las empresas estatales en el sector energético, lo que se traduce, dicen ellos, en un trato discriminatorio para el capital privado. Los equipos técnicos tienen hasta el mes de octubre próximo para llegar a una conclusión. De lo contrario, el gobierno estadounidense o canadiense podrán solicitar el establecimiento del panel, lo que podría demorar la resolución hasta 2023. En referencia al tema de seguridad, hemos expresado frente a ellos nuestra inconformidad con las acciones tomadas por el Departamento de Estado de la Unión Americana, instancia que hace unos días actualizó su lista de alerta de viajes a México en rojo. No estamos de acuerdo con que así describan a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por el alto índice de delincuencia y posibilidad de secuestro.
No estamos de acuerdo con estos pronunciamientos unilaterales que afectan el desarrollo de nuestros pueblos. Todos estos temas son complejos, delicados, primordiales para nuestro país. El Senado de la República es el responsable de la política internacional, de la revisión de la política internacional. Queremos expresarle, canciller, que le exprese a su vez al presidente de la República que caminaremos a su lado en el tema de la defensa de la soberanía y en el tema de la política internacional que ha diseñado. Y usted, de nueva cuenta, reciba nuestro aprecio por su trabajo al frente de la Cancillería. Bienvenido. Le voy a pedir primeramente que haga uso de la palabra el canciller y posteriormente le pediré a Héctor Vasconcelos conduzca y modere la reunión. Adelante, canciller. Gracias, senador Ricardo Monreal, senadoras, senadores, queridas amigas y amigos. Muchas gracias por sus palabras, senador. Y inicio este comentario sobre esta reflexión sobre la política exterior de México, agradeciéndoles la oportunidad que me dan de compartir en dónde estamos y cuál es la agenda que sigue o que tendremos los próximos meses por delante respecto a la política exterior de México. Diría yo, en primer lugar, que en el quehacer de la política exterior mexicana, como ustedes saben, un punto primordial tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, como aquí se mencionó acertadamente. Entonces, ¿en qué punto estamos en esa relación bilateral? Ha habido muchos años la tendencia en nuestro país de suponer, y eso cambió a partir del 2018, que cualquier diferencia que exista con Estados Unidos pone en riesgo la política bilateral o la relación bilateral en su conjunto. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la estrategia que ha seguido México es evitar que eso ocurra. Es decir, cada uno de los temas que tenemos debe tener un espacio de resolución, porque las diferencias van a estar ahí sí o sí todo el tiempo. Es imposible que los intereses de México y de Estados Unidos sean los mismos en todas las materias al mismo tiempo, salvo que renunciáramos a cualquier independencia. Siempre va a haber elementos de diferencia, sean comerciales, sea la política de migración, sean las posiciones internacionales de México respecto a otros conflictos en el mundo, o cómo votamos en muchos temas en las Naciones Unidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la relación con Estados Unidos sea la mejor posible y al mismo tiempo podamos defender nuestros puntos de vista, que son distintos en muchos casos? También tenemos diferentes intereses comerciales. Quizá en Estados Unidos a una parte importante le interesaría que México no tenga tanta inversión de sus empresas. A otros les gustaría que no estuvieran aquí las empresas norteamericanas, que estuvieran en los Estados Unidos. O que México ya casi no tuviese una política energética propia. Inclusive debo decirles que cuando fue el tramo final de la negociación del Tratado de Libre Comercio, su actualización, que nos tocó la fase final entre la elección y la toma de protesta del presidente, ya prácticamente la fase final, pues había todo un capítulo respecto a energía que nos conduciría a una especie de mercado común energético, en donde México tendría que haber de plano renunciado a cualquier margen de autonomía en materia energética. Y asimismo, quizá en otras materias derivadas de ese capítulo. Bueno, ese capítulo se sacó porque se quitó. Esa fue una negociación muy compleja en su momento, casi imposible, y se llevó a cabo. El presidente fue muy firme en ese sentido, es decir, de ninguna manera admitiría yo ningún tipo de capítulo que restrinja las opciones de México en materia de energía, en general. Bien, pues entonces, dicho esto, les diría yo, la estrategia de México ha sido, después de la firma del tratado, desarrollar todos los mecanismos previsibles
que permitan hacer compartimentos distintos en una relación que, como ya expliqué, es muy amplia, es casi una obra de arquitectura o de ingeniería, como se quiera ver, respecto a cómo vas a manejar la relación más compleja del mundo. ¿Por qué es la más compleja del mundo? Porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, porque somos el socio principal de Estados Unidos y porque nuestras diferencias en lengua, en perspectiva política, son importantes. Lo han sido así toda nuestra historia. Entonces, la estrategia de México ha sido construir esos espacios que permitan reducir la simetría, aumentar la predecibilidad de los acontecimientos y, en su caso, cuando haya diferencias, establecer métodos arbitrales que lo que hacen es reducir la simetría. Porque si no los hubiese, si no tuviésemos paneles, pues entonces nos imponen una batería de aranceles y ahora estaríamos negociando en Estados Unidos ya con los aranceles impuestos. No habría límite. Entonces, esto lo digo porque veo que en algunos de los comentarios sobre el tema de los paneles hay contenidos negativos. Es decir, no se está asumiendo que el panel es la mejor vía de resolución de conflictos entre México y Estados Unidos, como lo ha sido en el pasado en la Organización Mundial del Comercio. México ha presentado y ganado paneles importantes, por ejemplo, sobre el acero. Por cierto, lo ganó Jesús Seade. Entonces, ¿cuál es el estado que guarda la relación con Estados Unidos? Yo diría es una relación muy buena porque entendemos que tenemos una coincidencia estratégica. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Pues lo que el presidente López Obrador planteó en Washington. En pocas palabras, la economía mexicana de una nueva realidad geopolítica y geoeconómica, que es la competencia entre regiones del mundo, que quizá no se daba hace algunos años. Entonces habría que prever que los incentivos para invertir en México van a crecer muchísimo este año, el año que viene y los próximos 10, 15 años. Mucho. Y de hecho está ocurriendo y va a ocurrir cada vez a mayor escala. Entonces, si eso es así, entonces ¿cómo podemos manejar la relación con los Estados Unidos para mantener nuestra autonomía relativa? Hoy en día México tiene la plataforma manufacturera más grande de América Latina y el Caribe, por mucho, y eso se va a acentuar. Les pongo un ejemplo breve. La industria aeroespacial en México está creciendo a un ritmo de 26% por cada 3 años. México hoy es el productor número 14 del mundo, pero vamos a ser, cuando termine este gobierno, el número 12, y para el término de la década vamos a ser probablemente el 9 o quizá el 8. Esto significa miles de millones de dólares y significa muchísimos, también miles de empleos muy bien pagados y un desarrollo de valor de la economía de México que está en curso. Bien. Entonces decía yo, eso va a seguir pasando. Ahora tenemos el diálogo económico de alto nivel que mencionó el senador Monreal. ¿Qué es el diálogo económico de alto nivel? ¿Por qué lo presiden las cancillerías? ¿Por qué no es una reunión de comercio? Pues porque se deriva ese diálogo, su reactivación, de un acuerdo del presidente López Obrador con el presidente Biden para que lo que acabo de describir se haga aceleradamente en las áreas que sí nos interesan. ¿Cuáles áreas sí nos interesan? Semiconductores, que en México no hacemos. Eso el año que entra vamos a empezar en México a hacer semiconductores, cada vez a mayor escala. Los semiconductores se fueron a Asia a fines de los 90. No, la opción México no se consideró. Se fueron allá. Bueno, eso vamos a tener otra realidad el año entrante, porque eso lo propuso el presidente López Obrador en la reunión allá en Washington. O el equipo médico, dice el presidente López Obrador, ¿cómo es posible que no podamos hacer un ventilador en toda Norteamérica? No sé si se acuerdan cuando fue la pandemia, lo que vivimos con los famosos ventiladores. Una cosa tremenda, ¿no? Jaime lo vivió de gobernador, con nosotros allá en Relaciones Exteriores. No teníamos ventiladores. Bueno, hay que hacer equipo médico.
Entonces hay que ponernos de acuerdo sobre eso. Electromovilidad, el otro tema que vamos a ver en el diálogo económico de alto nivel. ¿Por qué? Pues California acaba de decidir que en 2035 no se puede vender un vehículo a gasolina o diésel en el estado de California, el consumidor número 1 de vehículos en Estados Unidos. Entonces, marchas forzadas, 2035, adiós vehículos a gasolina en el estado de California. Por consiguiente, pues en otros muchos estados, ¿no? Se está recortando el tiempo. Para hacer electromovilidad necesitamos hacer baterías. Para hacer baterías necesitas tener minerales. Litio, ya se mencionó, es visionaria esa iniciativa de que México explore y maneje sus recursos en torno al litio. Y vamos a necesitar otros minerales que no los hemos desarrollado y probablemente en los océanos o en otros países del mundo lo tengamos que conseguir. Estados Unidos, por cierto, junto con Canadá, está haciendo una exploración en el Pacífico a gran escala que tenemos que tener muy a la vista. Bueno, esos temas somos los que se van a tratar en el diálogo económico de alto nivel que se llevará a cabo el 12 de septiembre. Oigan, pero ¿cómo pueden hacer su diálogo económico de alto nivel con todos esos contenidos tan importantes? Y al mismo tiempo en la Cumbre de las Américas decir no estamos de acuerdo con que no inviten a algunos países. ¿Por qué México puede hacer eso? ¿Por qué otros países no pueden? Yo diría, bueno, una primera respuesta es, en el caso de la Cumbre de las Américas, a mí me tocó exponer en el Pleno, en Los Ángeles, la posición de México, que en esencia, no se las voy a repetir porque ustedes ya siguieron esa información, en esencia es, México no acepta en una Cumbre de las Américas que un país decida unilateralmente quién asiste y quién no asiste. Todos los países de América deben de asistir. Y si tienes algo que decirle a algún país, pues se lo dices ahí. Es como cuando hicimos la cumbre de la CELAC, que vinieron todos los países, vinieron los jefes de Estado, estuvo Maduro de Venezuela junto a Luis de la Calle de Uruguay. Tuvieron ahí una discusión, por cierto. Pero vinieron todos. México no dijo, tú no puedes venir. Vienen todos los países de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, caribeños. Bueno, eso fue lo que dijimos ahí en la Cumbre de las Américas, con todo respeto, y dijimos, esto se lleva discutiendo, cuando menos desde 2012, que se había llegado a un acuerdo en Cartagena, y luego se ratificó, de que no se excluyera a nadie. Y 10 años después se volvió a excluir, pues lo teníamos que decir. Y eso independientemente de cuál sea tu posición sobre cada país. Lo que se está discutiendo es el principio de que nadie puede ser excluido, y menos porque un país lo decida. Entonces, ¿por qué podemos decir eso y al mismo tiempo tener el diálogo económico de alto nivel? Bueno, primero porque tenemos una coincidencia que ya expliqué, estratégica hacia el futuro, que es la seguridad de nuestras cadenas de valor. Es una ventaja para México, estar en donde estamos. De acuerdo, pero esa no es explicación suficiente. Lo puedes hacer también porque tu peso político y el respaldo que tiene el gobierno en su propio país, que es donde dice el presidente López Obrador, la política interior determina la política exterior. Muchos lo criticaron por decir eso. ¿A qué se refería? Pues la explicación de por qué puedes tener las dos cosas que acabo de explicar es porque tienes un gobierno que tiene un respaldo muy amplio. Si no lo tuvieses, no tendrías fuerza para hacer las dos cosas. Entonces se tendría que optar por algo similar a lo que vimos hasta 2018. El acto vergonzoso de invitar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos a Palacio Nacional a insultar a México, delante del presidente de México. Eso nunca lo habíamos visto en la historia. Pero es la lógica extrema a la que te lleva cuando no tienes la fuerza interior, no tienes el respaldo de la sociedad para tomar tus decisiones. Bueno, entonces, ¿en qué vamos con los Estados Unidos? ¿En qué estamos ahorita? Bueno, hay cosas, tenemos un diferendo sobre reglas de origen, cómo se interpretan las reglas de origen para la industria automotriz. Alguien dirá, ¿y por qué defendemos a la industria automotriz? Bueno, porque tenemos 1.200.000 empleos directos.
y somos el 6º productor mundial de vehículos automotores hoy. Tendencia a ser el 5º, pronto. ¿Por qué? Pues porque en México están las plantas más productivas de muchas de las empresas. Por ejemplo, de Ford, la número 1 y la número 2 plantas mundiales es Cuautitlán Izcalli y Hermosillo. Cuautitlán, que fui porque me invitaron, entre otras cosas porque quería yo ver el vehículo que hicieron las trabajadoras mexicanas, fue su iniciativa, hicieron un vehículo 100% por primera vez en la historia fabricado por mujeres, le ha dado la vuelta al mundo y es de aquí de México. Esa planta es la más productiva de todas y así sucesivamente. O sea, la industria automotriz en México es un gran motor de desarrollo y tenemos los estándares de productividad más altos del mundo. No es poca cosa, lo que estamos diciendo. Entonces, todos los temas que les acabo de comentar, hay una diferencia sobre reglas de origen, que es cómo las interpretas, porque si las interpretas de una cierta forma, puedes perjudicar a toda la industria que está en México, ser un desincentivo hacia el futuro. Entonces México lo planteó. ¿Cómo se plantea esta diferencia? Pues por la vía correcta, prevista en el tratado, que es la Secretaría de Economía, lo presenta a USTR, que dirige la embajadora Tai, y después se hace un proceso de diálogos, de consultas. El incentivo es tratar de llegar a un acuerdo, porque el panel no te conviene, porque es un juego suma cero. En pocas palabras, en la sabiduría mexicana, más conviene o más vale un mal arreglo que un buen pleito. En esencia es lo que dice esta forma de tener paneles como última instancia si no llegas a un acuerdo. Yo diría que entonces la relación que veo, o que les puedo informar o compartir, es una relación bastante buena, pero tenemos diferencias y cada quien defiende sus puntos de vista y hay un método previsible para resolverlo. El otro día decía el embajador de Estados Unidos, es tiempo de resultados en seguridad. Bueno, yo le recordé, hay un plan, hay un entendimiento bicentenario, que es un documento que se negoció entre el Departamento de Estado y la Cancillería, con la presencia de las áreas de seguridad, siguiendo la misma lógica que acabo de hablar, que es ¿cuáles son los objetivos? ¿De qué eres responsable tú, Estados Unidos, y de qué soy responsable yo, México? Porque tú eres corresponsable de los problemas que hay. Y en ese entendimiento bicentenario se aprobó un plan de acción 2022, 2023, 2024. Por ejemplo, Estados Unidos acepta contribuir con México para reducir el tráfico ilícito de armas a México. Es una obligación de Estados Unidos. Entonces la pregunta que yo le haría, y le voy a hacer al señor embajador ahora que nos veamos, es ¿cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas? Porque eso está en tu programa, mano. Programa que los dos países hicimos juntos y que además tenemos la obligación de informar. Por cierto, el próximo informe por parte de México será el día 5 de septiembre. Vamos a decir qué hemos logrado de lo que nos toca y Estados Unidos tiene que decir qué ha logrado de lo que a ellos les toca. Otro objetivo, reducir el consumo de estupefacientes en Estados Unidos. Otro objetivo, dificultar el envío de recursos de Estados Unidos donde se hace la venta a la última milla, o sea, donde se hace la venta, importante, ese cash flow, reducirlo hacia México porque nos queda problemas en México. Eso está en el plan. Entonces ahora ya no podemos hablar de que México no cumplió, ahora vas a tener que informar tú qué es lo que estás haciendo tú, porque en el plan de acción, que con mucho gusto está a su disposición, ahí está establecido lo que estoy hablando ahorita. Y por ende, los resultados son binacionales. Ya no son los resultados, Estados Unidos va a valorar y evaluar a México. Ahora los dos países vamos a tener que entregar nuestros resultados y ser evaluados por ambos países. Y qué bueno, yo celebro que así sea. Es un gran logro. Eso no existía. Otra vez, la unilateralidad no nos conviene. Todo tiene que ser previsible, plan de acción, acciones que te tocan a ti, que me tocan a mí, cómo se miden y cómo informamos a los dos países y a los dos congresos. Por ejemplo, el día 5 tendremos que enviarles a ustedes
el informe de qué cosa fue lo que se hizo en el entendimiento bicentenario que le corresponde a México y que nos informó Estados Unidos que hizo. Por ejemplo, México presentó una demanda por armas a la industria de armamento, primera vez que se hace ante una corte en los Estados Unidos. Esto es muy relevante porque es el gobierno de México presentando un recurso contra industrias norteamericanas, Smith & Wesson, Colt. ¿Quién no conoce las pistolas Colt famosas? ¿Se acuerdan las películas del oeste? Sí. Bueno, entonces, todas esas empresas, es el gobierno de México el que lo está presentando una demanda ante una corte en Estados Unidos. Y esto es respetando su ámbito competencial, porque no pretendemos cambiar una ley de Estados Unidos. Lo que pretendemos hacer es, ustedes están produciendo armas que están dirigidas de antemano al segmento pro-narco o de plano involucrado en acciones de narcotráfico. Ustedes lo saben, están produciendo armas similares a las que aparecen en narcoseries o que se exhiben cuando hay detenciones. Inclusive puedes mandar a hacer tus inscripciones con el grupo delincuencial que tú quieras. Dice, oye, no, ponle cartel Jalisco Nueva Generación, te lo ponen hoy. ¿Cómo no va a ser eso reprobable? Y al mismo tiempo me dice tu embajador que por qué no se reduce la violencia. Entonces, lo que estamos diciendo es, a la Corte en Massachusetts, esto se llama en tu legislación negligencia, es el equivalente. Porque el productor, por el hecho de crear, fabricar ese producto, está creando un daño a terceros. Nada más que esas terceras y terceros son ciudadanos mexicanos en nuestro territorio. Entonces va a ser un caso muy interesante. Desde luego que en la Cancillería se discutió mucho si se hacía o no, porque la personalidad jurídica es el gobierno de México. Entonces, vamos a ver qué sucede en la Corte de Massachusetts. Pero bueno, ¿esto quiere decir que se crea una tensión con Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque no estamos demandando al gobierno de Estados Unidos, estamos demandando a la industria que produce esas armas. Entonces, simplemente decir, en casi todos los campos, migración es otro. Por primera vez, Tatiana Cloutier Carrillo. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, senador Monreal, gracias compañeras y compañeros por permitirnos estar aquí con ustedes hoy y compartir. Sabemos que es la hora más complicada después de la comida, sin embargo vamos a buscar que esto pueda ser dinámico para ambas partes. Agradezco de una manera muy especial no solamente a los senadores y senadoras de Morena que están aquí, sino como bien decía el senador Monreal, a los aliados del Verde y del PES. Y quiero decir, también nos acompañan aquí de la Secretaría de Economía, quienes están en las titularidades de las diferentes áreas. Está la doctora Ana Bárbara Mongaray, está Jesús Cantú, se encuentra Efraín Alba, no sé si veo bien aquí atrás, estaba por ahí Edwin, que lo deben conocer, quien es nuestro enlace con toda la parte legislativa, Carlos Monroy, y creo que por ahí Mirtea de la Peña, y si me equivoco y me falta alguien ahorita, habremos de necesitar del apoyo de ellos. Y como bien decía también, nos acompaña la subsecretaria de la Mora y el subsecretario Héctor Guerrero.
Voy a permitirme de una manera muy rápida, a lo mejor tocar temas que podrían ser del interés de ustedes por lo que está normalmente en el ambiente en las últimas semanas y en los últimos días, y que ya de alguna manera dio pie el senador Monreal para ello, y después pues abrimos las preguntas, los cuestionarios, las quejas y todo lo demás a partir de lo que ustedes quieran preguntar. Inicio diciendo que por mandato constitucional, según el artículo 25, es el que establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional de manera integral y sustentable, y que es en la Secretaría de Economía la instancia federal que está facultada para establecer las políticas y medidas destinadas a la operación y facilitación del comercio exterior, así como llevar a cabo la negociación, la administración y la defensa de los tratados y acuerdos internacionales en los cuales ustedes juegan un papel preponderante, dado que son el Senado quien aprueba y quien nos lleva de la mano para poder darle seguimiento a estas tareas. Me permito presentar algunos datos que creo que son importantes sobre el estado actual que guarda la economía nacional, en las cuales en algunos momentos dicen, bueno, pero tú no eres quien causó esto, quien provocó, quien logró estos resultados. Sin embargo, son datos duros y los datos están ahí y se refieren al esfuerzo conjunto que hace la sociedad desde las diferentes vertientes para llegar a estos números. Tenemos que la inversión extranjera directa como cifra preliminar acaba de presentar una cifra récord durante el primer semestre del año, con 49.2 mayor respecto al mismo periodo del año anterior, al situarse con 27.512 millones de dólares, sin contar, aquí decimos, operaciones atípicas que se dieron, la de Aeroméxico y Univisión y Televisa. También debemos decir que de acuerdo al INEGI, el PIB creció 0.9% durante el segundo trimestre del año y ascendió a 1.9 en términos reales, y que también la tasa de desempleo en estos momentos debemos decir que es la más baja que se tiene, de 3.21% desde el 2025, y que el índice o la inflación la tenemos al momento con una variación de 8.62 en esta primera quincena del mes de agosto, que es uno de los temas de los que habremos de profundizar con ustedes. Y bueno, pues la paridad del peso la tenemos en 20.13, un número también que se mueve de forma constante todos los días. También quisiéramos decir que dentro de la Secretaría voy a hablar de algunos de los temas que nos han puesto inicialmente en la mesa, es decir, qué es lo que están haciendo para apoyar el desarrollo y crecimiento de la economía, cómo la han logrado apalancar, qué es lo que están haciendo para apoyar el que las empresas puedan tener un despegue mayor después de venir de 2 años de pandemia y después de estar enfrentando este tema de la guerra de Ucrania. Una de las áreas que dirige la doctora Ana Bárbara Mungaray es la parte de las pymes, y en este tema tenemos financiamiento, capacitación, vinculación, y hemos trabajado de una manera muy importante en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Encontramos con la llegada de la pandemia la importancia del uso de la tecnología para que las pequeñas empresas y las MIPYMES pudiesen tener una fortaleza para hacer frente al comercio, y aquí nos hemos dedicado a apoyarlas a través de diferentes mecanismos para que éstas puedan salir adelante con capacitación. Dentro de la capacitación hemos hecho alianzas importantes con algunas empresas como lo son Cisco, Microsoft, Siemens, Amazon, para poder lograr que más empresas se logren digitalizar, caminen hacia eso, pero también que más mujeres, y hemos puesto un énfasis primordial en las mujeres que logren utilizar las herramientas digitales para comercializar y avanzar. También tenemos programas de financiamiento, en donde ahorita voy a poner en la mesa el de Transforma tu Tortillería, no porque con ello habremos de sacar al país adelante, sino por la importancia que tiene dentro del tema de la inflación, en donde al día de hoy estamos trabajando con los 8 estados de la República en donde existe el mayor número de tortillerías,
y estamos trabajando con ellos para tener un programa de financiamiento en dos vertientes. Uno, el tema de pasar a paneles solares, y dos, el cambiar su equipo para poder que tengan una eficiencia mayor y bajen el gasto de producción, y con eso tener un producto final a un mejor precio. Debo decir aquí también que parte importante que hemos trabajado con ellos o estamos trabajando es todo lo que es capacitación. La mayoría de las tortillerías en nuestro país al día de hoy son tortillerías que no están dentro del tema formal, y eso también no permite que tengan un apoyo o un acompañamiento. Sin embargo, en estos momentos se les dará todo lo que es capacitación, dándoles la posibilidad de que al final de la misma puedan acceder a la formalización. También debemos decir que hemos dado al día de hoy, del 2020 a la fecha, a partir de la pandemia, 1.457.500 créditos o apoyos denominados créditos a la palabra en diferentes vertientes, y un eje que utilizamos con mucho enfoque de género fue favorecer de forma primordial a aquellas empresas que tenían o aquellos negocios que tenían a la cabeza a mujeres. ¿Por qué? Porque así nos lo había dicho la CEPAL y también lo mostraban los números en nuestro país, que las empresas que terminaron con más daño con la pandemia fueron aquellas que tuvieron al frente a las mujeres. Por otro lado también, como lo decía ya, hemos trabajado en capacitación para desarrolladores de capacidades empresariales, en donde encontramos también que en muchas ocasiones se le puede dar el financiamiento a una empresa, sin embargo, si no tiene el acompañamiento para el desarrollo financiero y de llevar mejor su negocio, el negocio tiene menos probabilidades de salir adelante. Trabajamos también con programas de impulso al TEMEC, Artesanal MX y transferencia local, y como lo decíamos ya, todo lo que ha sido digitalización. Cuando estamos hablando en la parte de lo que son los tratados comerciales internacionales, que depende de la doctora de la Mora, sabemos todos que el gran papá de todo esto, y me quedo ahorita, es el TEMEC, y que ahorita voy a detenerme en él. Sin embargo, al día de hoy traemos dos negociaciones que nos parecen importantes, una de ellas, y lo digo no porque las demás no sean importantes, sin embargo porque hemos tenido varias llamadas de parte de senadores y senadoras donde tienen inquietud de qué está pasando con el tratado y el avance del mismo con Ecuador. En septiembre del 2019 se acordó iniciar el proceso de negociación comercial, en lo cual llevamos ya 9 rondas de negociación. Ecuador necesita suscribir un TLC con México para poder acceder a la Alianza del Pacífico, y este ha sido uno de los temas que los han impulsado a caminar más a prisa con nosotros. Sin embargo, al día de hoy tenemos algunos temas que no han podido permitir cerrar la negociación. Sin embargo, seguiremos trabajando para ver si antes de que termine el año terminamos esta negociación, que estamos seguros será benéfica para ambas naciones. Por otro lado, tenemos también el tema de la negociación con Corea del Sur. Con Corea del Sur, debo decir, porque algunos nos han dicho, ¿por qué con Corea del Sur cuando nuestra balanza comercial se muestra deficitaria con ellos? Quiero recalcar que el 47% de las fracciones arancelarias al día de hoy están libres de arancel en el 2021, que dan como resultado que el 85%, y vuelvo a repetir esto, el 85% de las importaciones que vienen de Corea están libres de arancel. Lo que hace un tratado de libre comercio normalmente es nivelar la cancha para emparejar las cosas, y ese es el margen que tenemos para nivelar esta cancha y con el que queremos trabajar. En marzo del 22, México y Corea acordaron reiniciar las negociaciones para suscribir el TLC, y a partir de ese momento hemos tenido comunicación abierta, no solamente con el empresariado mexicano, sino con el gobierno coreano, con el empresariado coreano, y estamos por llevar a cabo una ronda de negocios, y no solamente de eso, sino que se sienten los empresarios coreanos con los mexicanos para de cara a cara poder expresar cuáles son los temores o las ventajas que se ven de un lado y de otro. De igual manera, queremos decir que así como Ecuador,
Corea del Sur necesita entrar al TLC con México para poder acceder a lo que viene siendo la Alianza del Pacífico. También llevamos ahorita a cabo o está en la mesa el avance de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Reino Unido, quienes ya estuvieron aquí en México hace algunos meses para esta primera ronda y en noviembre se dará la segunda, y donde también tenemos ahorita en la puerta ya está el tema del lado de la Unión Europea, el tema del tratado con la Unión Europea. En este tratado debemos decir que hemos tenido acercamientos con la Unión Europea y han mostrado voluntad de avanzar, sin embargo, no hemos podido llegar a transitar, a finalizar esto. Sabemos que una modernización del Telecuem abriría oportunidades para un acceso en condiciones preferenciales para productos del sector agropecuario de nuestro país, especialmente del sur-sureste, que consideramos muy importante. Y luego paso al tema del TEMEC, que es uno de los grandes temas pues, que está en la mesa y que me gustaría hacer algunos comentarios y aclaraciones aquí de lo que está pasando en el contexto de lo que escuchamos todos los días en la prensa, en los diferentes comentarios, en los análisis. Estados Unidos, México y Canadá tienen 2 años de haber implementado el TEMEC gracias a la aprobación que tuvimos por parte del Senado de la República, y en estos 2 años que tenemos de implementación debemos decir que se ha presentado en 4 momentos las consultas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No es el primer momento en donde se solicita una consulta de un país a otro. ¿Y qué es esto de las consultas y por qué consideramos que es un mecanismo muy importante que tiene el Tratado de Libre Comercio para resolver diferencias cuando tenemos visiones distintas o consideramos uno de los países miembros que algo no está funcionando de acuerdo a lo que interpretamos fue negociado? La primera de las consultas la solicitó Estados Unidos para con Canadá en el término de los productos lácteos. La segunda se dio Canadá hacia con Estados Unidos en el tema de paneles solares. La tercera la iniciamos Canadá y México hacia Estados Unidos y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, y entonces iniciamos el segundo proceso que ya se vuelve contencioso, que es el denominado panel. De hecho, al día de hoy, Canadá y México le tienen un panel o están en un panel versus Estados Unidos en el tema de reglas de orígenes automotriz. El día de ayer se presentó uno de los últimos procesos de lo que nos solicitaron de información y esperamos que los resultados los tengamos para mediados de noviembre. Esto se vuelve muy importante porque el sector automotriz se consolidó como uno de los brazos más importantes para el crecimiento económico en los últimos 30 años para nuestro país, con todo el ecosistema. No estoy hablando que solamente este sector. Y bueno, el cuarto es esta consulta que han solicitado Canadá y Estados Unidos a México en el tema que viene vinculado con la parte energética. Varias cosas que se vuelven importantes aquí es el pronunciamiento que el presidente de la República ha dicho y una y otra vez. Yo lo puse en este contexto de irles platicando cómo el TEMEC tiene este mecanismo para resolver diferencias, y el hecho de que no estemos de acuerdo en una interpretación o que queramos resolver una diferencia no quiere decir que se acaba la relación, que esto se vuelve importantísimo. Algunos medios, algunos comentaristas han dicho: se acabó esto, México se va del TEMEC. El presidente de la República ha sido una y otra vez muy claro. Parte de la relación fuerte que tenemos como región con Canadá y con Estados Unidos es este mecanismo que tenemos, que ustedes lo conocen a la perfección, que es el TEMEC, y que ha permitido que la región de Norteamérica se consolide, no solamente como región, sino también para hacer frente hacia el mundo en términos comerciales. Pues nomás por dar algunos datos, es la segunda vez que hemos estado como segundo socio comercial de los Estados Unidos,
Y por otro lado, nomás por un dato, México comercia de forma directa con Estados Unidos 1.800 millones de dólares diarios de comercio. Esto habla de la cantidad, de la importancia que tiene el comercio y la relación, aparte de que cada uno de ustedes y cada una de ustedes, dependiendo del estado donde vienen, saben del movimiento que se da en términos comerciales, en términos de alianzas de otro tipo, y también sabemos de la importancia que se tiene en términos laborales. También el TEMEC tiene otro tema importantísimo para resolver diferencias, y es el mecanismo de respuesta rápida laboral. Este mecanismo ha sido solicitado en 5 ocasiones por Estados Unidos para con México, y es algo que vale la pena decir. El mecanismo no es algo que viene porque está en el TEMEC. El presidente de la República y ustedes mismos fueron quienes votaron en el 19 una reforma laboral que fue parte de lo que el movimiento luchó por muchísimos años para lograr 2 cosas importantes. Uno de ellos, mejores oportunidades y mejores salarios para nuestros trabajadores y trabajadoras, y por otro lado, la libertad sindical. Y en este sentido, cuando firmamos el TEMEC, entra un brazo para decir, en esta implementación de la nueva reforma que se votó en el país, habría un acompañamiento. Y lo pongo esto de forma importante porque hay veces que dicen, es que ahí viene el coco y entonces te vas a portar bien. No, México aprobó primero su reforma laboral y ha sido acompañada por un mecanismo que se llama de respuesta rápida, que como hemos dicho ha sido utilizado o solicitado en 5 ocasiones. De ellas, 3 estoy segura salimos muy bien. Una de ellas no la aceptamos porque fue previo a la negociación del TEMEC y no teníamos por qué abrirle la puerta a Estados Unidos para poder tomar cartas en el asunto a algo que no estaba dentro del TEMEC todavía. Y esta quinta no sé si ya la resolvimos, Luzma. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya tenemos 4 resueltas al momento. Esto lo dejo como algo simplemente para que tengamos esto en la mesa y decirles qué estaría pasando ahorita. Ahorita estamos en una consulta con el tema energético. La consulta tiene una duración técnica de 75 días. Acabamos de tener la primera reunión el martes pasado. Es una reunión privada, es un tema que se da a puerta cerrada en donde estás buscando soluciones, y si las soluciones empiezan a caminar, el periodo de la consulta se extiende hasta que las partes lo deciden o van encontrando soluciones. Si las partes no encuentran soluciones, como fue en el tema de las reglas de orígenes, pasas a un proceso contencioso que viene siendo el panel, y que lleva un proceso aproximadamente de 6 meses, en las cuales ustedes saben perfectamente se conforma un grupo para que sean de 3 personas que son quienes hacen el arbitraje técnicamente hablando para llegar a una solución. Si en esta solución se encuentra que A no tuvo la razón, B y C o el que solicitó el panel decide cómo compensar esa parte en la que él se siente que va perdiendo, y entonces pone aranceles a la parte para compensarse por lo que cree que está perdiendo, por lo que no se le cumplió. Esto lo dejo simplemente para poner esto en la mesa. México no se está saliendo del Tratado de Libre Comercio. De hecho, tenemos el próximo 12 de septiembre, el segundo, después de haberse retomado, después de varios años de haber estado de lado, volvimos a retomar ambos países, México y Estados Unidos, el diálogo económico de alto nivel. Se llevará el 12 de septiembre en Monterrey, en donde estaremos llevando a cabo el avance de las mesas, en donde estamos trabajando en tema de semiconductores, desarrollo de capital humano y el tema de infraestructura transfronteriza. Y por otro lado, pues con Canadá lo acabamos de tener y vamos a seguir avanzando con ellos, quienes nos visitarán en unos meses más, para tener ya aquí en nuestro país a las autoridades canadienses, a empresarios y empresarias canadienses,
para trabajar en todo lo que tiene que ver con innovación. Lo dejo de esa manera y simplemente entro al tema inflacionario y te devuelvo la palabra, senador, para que tú dirijas aquí la mesa. En el tema inflacionario, comentarles, el presidente de la República, a través de Hacienda, quien es el responsable de estas tareas, y nosotros somos coadyuvantes en las mismas, sacó el paquete de combate a la inflación y a la carestía denominado PASIC. Algunos han dicho es que el PASIC no sirve porque la inflación no ha parado. Recordemos que el PASIC está destinado a atender la canasta básica de la básica a través de 22 productos que son los más consumidos por nuestros grupos más vulnerables, y la idea es que estos 22 productos sean quienes tienen de alguna manera un acceso y que tengan una variación menor a través de la cooperación, y aquí lo menciono con muchísimo agradecimiento, de la cooperación de productores, de la cooperación de comercializadores, y entre todos hemos hecho un ecosistema en donde todos apoyamos. El gobierno puso la parte de el tema del apoyo a las gasolinas. Por otro lado, hemos hecho medidas para quitar aranceles a través de el apoyo tanto de la subsecretaría de Héctor Guerrero como de la doctora de la Mora, para poder compensar en términos de quitar aranceles y que los precios de entrada de estos productos puedan bajar. También lo hemos hecho a través del tema de fertilizantes, que lo tienen otra carretera, pero nosotros hacemos el camino para que entren con cero aranceles. Y por otro lado está por entrar en vigor una norma ferroviaria de emergencia que permitirá que los granos tengan un esquema de costos menores, y esto quite los pretextos a veces que se tienen para poder incrementar los precios. Esto sería de alguna manera simplemente lo que dejo en la mesa, no sin antes decir que pues pueden preguntar de lo que quieran. Sin embargo, creo que estos eran como los temas que estarían en la mesa de forma prioritaria, porque son los que se han hecho más públicos, pero estamos para servirles, y le regreso el micrófono, senador. Gracias. Adelante, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, darle la mayor de las bienvenidas a nuestra secretaria, Tatiana Cloutier, a todo su equipo. Gracias por la presentación. Mi agradecimiento al senador Monreal por invitarme a moderar esta mesa. Yo tengo por aquí anotados a 5 senadores: el senador Napoleón, Imelda Castro, Armando Guadiana, la senadora Rocío Abreu y Malú Micher. Si hubieran algunos otros, por favor, para que los vayamos anotando.